Hola Rosa. Bueno, pues para empezar quisiera hacerte una pregunta que yo muchas veces me he planteado. Dime. Uno llega a una edad en que se plantea todas estas cosas. Yo me pregunto, ¿a qué hemos venido a la Tierra? Tu pregunta es acerca del sentido de las cosas, el Sí, sentido de cada ser humano. sí, y de nuestra existencia. O sea, una pregunta un poco complicada, ¿no? ¿A qué hemos venido a la Tierra? Normalmente cada ser humano cuando nace, cuando es simplemente un bebé, cuando es muy pequeñito y todavía no tiene ese lenguaje con el que pueda expresar lo que siente, lo que vive en un mundo donde no hay preguntas, donde ve un pájaro y ni siquiera lo nombra como pájaro, ve este paisaje bellísimo y ni siquiera lo tilda como bellísimo. Entonces para él no hay preguntas y para él no hay necesidad de respuestas. Por eso un bebé jamás es un buscador. Pero después empieza a aparecer el lenguaje, se nos enseña a pensar que somos fulano, fulana, el hijo de, el nieto de, y que nacimos en tal país, en tal cultura, y se nos empieza a perfilar una dirección. Y ahí se nos hace creer, como si fuera una apariencia, que la vida tiene dirección. Pero tú mira, escuchas los pájaros, ves este paisaje, cada árbol, aquel pájaro volando en lo alto en el cielo, y jamás ninguno de ellos se pregunta para qué está. Simplemente está vivo. Quizás el hacerse esta pregunta de cuál es el sentido de la vida, cuál dirección tenga uno que tener, es más un estorbo que un beneficio. Porque si tú observas las preguntas de la gente de cuál es el sentido de la existencia, notas que aun cuando encuentran una respuesta, la respuesta cristiana es: estamos en este mundo de paso para que luego, si nos portamos bien, nos encontremos con Dios y vivamos con Él para siempre. Los budistas tienen su explicación también. Tienen cielos, tienen infiernos. En otras formas de budismo está la iluminación como fin, que ese es el sentido de la vida. Otros dirían purificarse. Otras personas que son más, como dicen, sibaritas, tienen que ver más con esto de disfrutar. Entonces dicen, el sentido de la vida es pasarla bien, lo mejor posible, porque es corta. Pero todas ellas son explicaciones verbales. Nadie nace con una explicación y nadie nace con una pregunta. Entonces, digo yo, como los koan que tú conoces del Zen, el koan es una frase que está hecha para que la mente se detenga en seco, para que esté haciéndose preguntas, por ejemplo, ¿qué rostro tenía yo antes de nacer? ¿Qué rostro tenía antes de nacer? ¿Qué sonido produce una sola mano al aplaudir? Y no hay respuesta. Entonces es como, el koan es como si le hubiéramos metido un palo en una rueda de una gran maquinaria que es la mente y la detuvimos. Y nos damos cuenta que aún detenida la mente, hay vida igual. Hay ver, hay oír, todo esto está todavía. Entonces, esa mente que pregunta, parlanchina, ¿no? Que se pregunta y cuando obtiene una respuesta no le convence, porque dice, la respuesta cristiana, no, en el fondo algo siento que no me convence. Entonces esa gente se torna tensa y suele querer convencer a otros de lo mismo, como una manera de, en el fondo, querer seguir convenciéndose, ¿no? Como diciendo, todos, si convenzo a todos, todos vamos a hacer lo mismo y no voy a tener más dudas. Pero las dudas persisten. Y surgen cruzadas, y surgen inquisiciones, y surgen casas de brujas, y finalmente seguimos con dudas. La mente y la duda van de la mano. Entonces, vivir sin cabeza, y cuando surge la pregunta, ¿cuál es el destino o cuál es el sentido de mi vida? Hacer así, un bollo como el papel, tirarla y decir, nada, esto. No hay vida, no hay muerte, no hay destino, no hay sentido, no hay caminar hacia algún lugar en especial, no hay principio, no hay fin, no hay maestro, no hay discípulo, no hay padre, no hay madre, cuando no se piensa. Y sin embargo es inherente en el ser humano pensar. Eh, Estamos constantemente con el tráfico mental, ¿no? mental. Y gracias también a eso el ser humano ha avanzado. Bueno, aunque hay muchas cosas malas, indudablemente muy malas, pero sin embargo también hay cosas extraordinarias que hemos Valiosísimas. llegado y muy valiosas. Pero fíjate una cosa, uno debería hacer una diferencia entre el pensamiento, digamos, funcional, que puede tener un perro o un gato, de decir, le surge el pensamiento comida, no en palabras, pero bueno, la sensación, buscar comida, ¿no? El apetito, y se mueven en esa dirección. Nosotros lo tenemos, pero más complejo. Entonces surgen pensamientos que tienen que ver con nuestro lenguaje, ¿no? Roca, árbol,
Pero el problema, hasta ahí no hay problema de sentido de vida. El problema surge cuando uno dice, yo estoy aquí y yo estoy mirando ese árbol y yo dentro de un rato voy a ir hacia ese árbol para coger una hoja y ver cómo es. A ver si me gusta a mí. Entonces ahí, como uno le empieza a dar importancia a un alguien, entonces surge la otra pregunta, ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Debo dar un paso importante, porque si no doy un paso importante, desperdicio mi vida. Y mi vida vale. Y ahí es cuando uno ya empieza a sentirse que es el ombligo del mundo. Y ese es el problema. Entonces San Pablo decía, por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es cuando uno deja de estar ahí, uno es feliz. San Juan de la Cruz, cuando decía la subida al Monte Carmelo, decía, si quieres ir a lo que está vacío, tienes que estar vacío. Si quieres ir a lo que es desconocido, tienes que vaciarte de todo contenido. Realmente cuando uno desaparece, recién ahí está vivo. Hasta ese momento está perturbándose. Por eso no hablamos del pensamiento que crea cosas como, no sé, repara una carretera, construye un puente. Esas son cosas útiles. El problema es cuando se inmiscuye lo que la gente llama el ego, el yo.